Bien, jóvenes, vamos a darle continuidad a nuestra clase del día de hoy en física. Vamos a salir un poquito de nuestro tema, pero también es un tema de gran interés. El tema de hoy se llama despejes de fórmulas. Durante durante el ciclo escolar, en el tema de física, estaremos utilizando fórmulas. Entonces es necesario que ustedes sepan cómo se despejan las fórmulas, para que ustedes vayan aprendiendo al despeje, ¿sale? Entonces, por esa razón, estoy tomando un módulo para explicarle acerca de lo que son el despeje de las fórmulas, ¿vale? Las fórmulas son importantes en física y es necesario saber despejarlas. Se requiere encontrar, si se requiere encontrar otra magnitud, ¿vale? En física, como ciencia, es necesaria dominar algunos aspectos. ¿Cuáles? Por ejemplo, saber manejar las unidades de medición. Eso ya tuvimos la oportunidad de aprender y ojalá que se les haya quedado claro. Saber hacer conversiones de unidades. También ya la hicimos, ya la vimos. ¿Vale? Es necesario saber hacer conversiones de unidades. Es necesario manejar las unidades de medición para cuando calculen. Toda respuesta debe de llevar su unidad de medición. ¿Sale? Y ahora vamos a estar viendo el día de hoy el despeje de fórmulas, que es lo que me interesa el día de hoy, para luego saber plantear, problemas, ¿sale? Aquí estuve yo señalando que en una igualdad, el signo de igual, en una igualdad, hay una parte que se le conoce antes de la igualdad como primer miembro y pasando la igualdad se le conoce como segundo miembro, ¿sale? Esto, ¿cuál es la finalidad? La finalidad es para que cuando tenemos que pasar un signo de un lado a otro, tomemos en cuenta esas zonas, ¿sale? De ahí es la recomendación para tomar en cuenta la regla del despeje, ¿sale? Bien, la regla de despeje son 5, pero básicamente se utiliza 4 básicamente, pero 5 son las reglas. Bien, entonces la primera regla nos dice que todo lo que suma va a pasar restando. Es decir, si aquí está mi igualdad y yo tengo aquí más, a la hora que pase del otro lado, pues ya va a pasar con signo negativo. ¿Sale? Entonces a eso se dice cuando pasa restando. Lo que está sumando va a pasar del otro lado, va a pasar restando. ¿Sale? Y la segunda regla nos dice que todo lo que resta va a pasar sumando. Es decir, si ahora en vez de que esté, sumando, esté, restando, bueno, pues a la hora de que reste, va a pasar de este lado ya sumando. ¿Sale? A eso se dice la segunda regla. La tercera nos dice que todo lo que multiplica va a pasar dividiendo. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, A igual a B, que todo es A por B es igual a C, entonces lo que está esto indica que ya está multiplicando. Entonces, el que multiplica va a pasar dividiendo. Es decir, B va a quedar C sobre D A. ¿Sale? A eso se refiere lo que multiplica pasa dividiendo. Y todo lo que divide pasa multiplicando. Por ejemplo, aquí C sobre A está dividiendo. Entonces, si lo queremos mover de acá, entonces va a pasar multiplicando. Entonces ya queda como AB igual a C, lo que era antes. ¿Vale? Eso es lo que corresponde. Y todo lo que divide pasa multiplicando. Entonces, eso es lo que estábamos explicando. Y el último es todo literal al cuadrado se expresa su raíz. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, velocidad elevado al cuadrado igual a d, a la distancia, por ejemplo, entonces puedo sacar la raíz de b cuadrada
igual a, pero tengo que hacer en ambas partes, no nada más de un solo lado. Entonces saco la raíz de b cuadrada igual a también la raíz de d. Pero como raíz de d no tiene un valor, entonces sacamos nada más lo que es posible. En este caso la raíz de b cuadrada pues es b igual a raíz cuadrada de d. Y así queda la expresión, ¿no? A eso se refiere. Entonces, esos 5 pasos, jóvenes, lo deben de tener en cuenta. Son fáciles de entender, son fáciles de memorizar y son muy aplicables a la hora de hacer cualquier despeje, jóvenes. Si ustedes saben despejar, no importa la fórmula que les pongan, todo va a salir bien porque saben despejar. Pero si no lo saben hacer, jóvenes, es ahí donde se presentan esos problemas, ¿sale? Bien, entonces, ejemplos de despejes. Por ejemplo, yo aquí tengo A es igual a B más C. Entonces nos piden despejar la fórmula para encontrar el valor de B y también nos piden encontrar la fórmula para encontrar el valor de C. Entonces vamos a empezar aquí. La fórmula de A nos dice que A es igual a B más C. Fíjense que B y C están sumando, ¿sale? Entonces, si yo quiero encontrar la fórmula de B, entonces la regla que me dice, el que está sumando va a pasar restando. Entonces va a pasar restando de este lado, ¿sale? Si aquí tiene más, aquí ya le puse que tiene menos y paso a la letra. Eso va a ser igual a B. Entonces con eso estamos encontrando ya la fórmula para calcular B. Y la forma correcta que debe de estar B es dándole la vuelta. B es igual a menos C. ¿Sale? Es como si nosotros tuviéramos un lapicero con su tapa mirando hacia la derecha. Y de ahí le damos la vuelta para que ya mire hacia la izquierda. Eso es lo que hice ahí simplemente, si se dan cuenta. ¿Sale? Bien, ahora, para calcular o para saber la fórmula de C, volvemos a tomar nuestra fórmula original y decimos lo mismo. Ahora, vamos a despejar C. Cuando se dice despejar es dejarlo sola, pero para dejarla sola me está interviniendo B. Entonces tengo que mover B, ¿sale? Entonces la tengo que pasar en esta parte que es el primer miembro, ¿sí? Pero como tiene signo positivo, este B tiene signo positivo, al pasar del otro lado va a cambiar como signo negativo. Y eso es lo que se está haciendo acá. Lo cambiamos, lo pasamos, pero como es positivo, pasa como negativo. Entonces la fórmula queda C es igual a menos B, ¿sale? Y lo que yo les decía, la forma de la tapa, mirando hacia la derecha, lo cambiamos para que mire hacia la izquierda. Entonces la fórmula queda C es igual a menos B. Entonces esta es la fórmula que sirve para calcular este C y esta es la que sirve para calcular B. ¿Sale? Bien, seguimos con otro ejemplo. Aquí tengo un ejemplo donde dice que A es igual a B sobre C. Están dividiendo, jóvenes. ¿Sale? Aquí están dividiendo. Entonces nos piden nuevamente despejar B y despejar C. Entonces vamos a despejar este C primero y luego despejamos B. ¿Sale? O podemos despejarlo primero. Por ejemplo, aquí tengo A es igual a B sobre C, pero como C está dividiendo, va a pasar multiplicando. Y es lo que está haciendo acá. Aquí ya lo tengo representado. Entonces, A por C es igual a B. Entonces, ya sacamos nuestra primera fórmula. A por C es igual a B. Y anotándola en forma correcta, queda B es igual a A por C. Esa es la forma correcta. ¿Sale? Si se dan cuenta, no hubo ningún cambio. Lo único que hice es cambiarle, empezando por B, luego la igualdad y luego estos dos términos que están multiplicando. ¿Sale? Y de esta misma podemos utilizar para sacar la fórmula de C. ¿Sale? Ahora vamos a despejar C. Pero como C aquí está
multiplicando, lo que quiero es dejar la letra C sola, entonces la A está multiplicando con C, entonces si está multiplicando va a pasar dividiendo. ¿A quién va a ir a dividir? Pues va a ir a dividir al B. Entonces esta es la fórmula que nos sirve para calcular C, ¿sale? Entonces es necesario que ustedes pongan mucho cuidado cómo se mueven las letras, cuando está sumando, cuando está restando, ¿sale? Bien, vamos a ver un poquito más complicado, pero no difícil, jóvenes, pero sí, yo lo considero que, si ustedes saben, si aplican la regla como debe de ser, no hay nada de dificultad. Aquí tengo una fórmula que es la ley general de los gases, que dice que presión 1 por volumen 1 entre temperatura 1 es igual a la presión 2 por volumen 2 entre temperatura 2. Nos piden despejar todas. Nos piden despejar presión 1, presión 2, volumen 1, volumen 2, temperatura 1 y temperatura 2. ¿Cómo se logra eso, jóvenes? Pues muy fácil. Cuando vean una igualdad de esa manera, lo que van a hacer es agarrar y multiplicarlas en forma cruzada. ¿Sale? En forma cruzada. ¿Vale? Por ejemplo, aquí, presión 1 por volumen 1 multiplica a temperatura 2. Aquí está. Va a ser igual a temperatura 1 que multiplica presión 2 por volumen 2. O presión 2, volumen 2 por temperatura 1. Entonces ya tenemos nuestra igualdad, joven. De esta igualdad podemos desprender todas las fórmulas que queremos. ¿Sale? Vamos a empezar. Por ejemplo, vamos a empezar. Vamos a despejar presión 1. Entonces, lo único que vamos a modificar o vamos a cambiar de lugar son los que están al lado de presión 1. Los que están aquí del otro lado de la igualdad, esta parte, jóvenes, no va a cambiar para nada. Eso se mantiene en su lugar. ¿Sale? Entonces, eso se mantiene en su lugar. Entonces, decimos que, vamos a decir rápidamente que presión 2, volumen 2 sobre temperatura 1, ¿sí? Sobre, como lo que nos interesa es despejar presión 1, estos se están multiplicando, por lo tanto van a pasar dividiendo. Entonces B1 por T2, que es lo que ya tenemos acá. ¿Sale? Entonces lo que estaba multiplicando va a pasar dividiendo, ¿no? Ahora, si quiero calcular B1, de la misma manera, mantengo lo que están en la parte de arriba y los únicos que voy a mover son los que están al lado del volumen 1. ¿Qué están haciendo? Multiplicando, por lo tanto pasan dividiendo. Por eso nuestra fórmula queda como presión 2, volumen 2 sobre temperatura 1, presión 2, volumen 2 por temperatura 1 sobre presión 1 y temperatura 2. Eso es para calcular volumen 1. ¿Vale? Ahora, si quiero calcular temperatura 2, bueno, pues tengo que pasar a dividir estos dos porque ya sabemos que están multiplicando, por lo tanto va a pasar dividiendo. Estos para nada se mueven. Entonces, nuestra fórmula para calcular temperatura 2 es igual a presión 2, volumen 2 sobre temperatura, por temperatura 1 sobre presión 1 por volumen 1. ¿Vale? Ahí están las tres fórmulas que se encuentran de este lado, al lado izquierdo. Vamos a ver a las fórmulas que están al lado derecho. En este caso, ya no se va a mover los que están al lado izquierdo. Todos van a quedar fijos y aquí está. Si necesito calcular presión 2, los únicos que tengo que mover son los literales que no se van a quedar. Esos se van a mover para que quede solamente la que yo necesito. En este caso necesito que quede presión 2 solo, ¿vale? A eso se le llama despejar. Entonces muevo volumen 2 y temperatura 1. Como están multiplicando, van a pasar dividiendo. Y aquí están dividiendo. ¿Sale? Entonces la fórmula para presión 2 va a ser igual a presión 1, volumen 1, temperatura 2 sobre volumen 2, temperatura 1. Para calcular volumen 2, lo mismo. La dejo solo y estos que están a su lado, que están multiplicando, van a pasar a dividir. ¿A cuáles? A estos que no se van a cambiar. Y aquí ya la tenemos.
¿Sale? Y la temperatura 1 de la misma manera. La temperatura de la misma manera. ¿Sí? La dejo sola y muevo presión 2 y volumen 2 a, como está multiplicando, va a pasar dividiendo. ¿Sale? Entonces aquí pasó dividiendo y nos va a quedar de esa manera. Entonces, ahí están las fórmulas, jóvenes. Las 6 fórmulas que nos estaban pidiendo ya la tenemos. Presión 1, volumen 1, temperatura 2, presión 2, volumen 2 y temperatura 1. ¿Sale? Bien, ejemplo número 4, jóvenes. En el ejemplo número 4 tenemos que H es igual a sobre B más C. Nos piden calcular A, nos piden calcular C y nos piden calcular B. ¿Sale? Entonces, vamos a despejar A. Para despejar A, jóvenes, para despejar A tenemos que hacer la igualdad. Primero, como está sumando C, vamos a pasar restando. Aquí ya la hicimos. ¿Y qué nos queda? H menos C es igual a sobre B. Esto no se movió, lo único que movimos es lo que estaba sumando, la pasamos restando. Entonces, ya nos quedó de una manera más fácil para poder despejar. Pero, para poder despejar la letra A, aún me interpone la letra B. ¿Sale? Pero, ¿qué operación está haciendo? Está dividiendo. Por lo tanto, el que divide pasa multiplicando. Y aquí ya está multiplicando. B está multiplicando a estos dos. B que multiplica H menos C igual a A. Entonces, ahí está nuestra fórmula, jóvenes. Y ordenando, A es igual a B que multiplica H menos C. Así de fácil, jóvenes. Esa es a ustedes el despejar. Ahora, vamos a despejar B. Bueno, aprovechando esta igualdad que hicimos acá, aprovechando esta parte que hicimos acá, es lo mismo que anotamos acá. B que multiplica H menos C igual a A. ¿Sale? ¿Cómo? Lo que me interesa es encontrar la fórmula de B. Entonces lo que me está impidiendo despejar es estos que están dentro del paréntesis. Por lo tanto, ¿qué operación está haciendo con B? Multiplicando. Por lo tanto, van a pasar dividiendo. ¿Sale? Entonces, nuestra fórmula queda B es igual a entre la diferencia de H menos C. Ahí está, jóvenes, esta fórmula para calcular B. Este es para calcular A. ¿Sale? Y para despejar C, bueno, pues partimos de nuestra fórmula original. Entonces aquí está dividiendo A sobre B más C para calcular H. Pero a nosotros nos interesa encontrar la fórmula para calcular C. ¿Y qué están haciendo? Está sumando. Por lo tanto, va a pasar restando. Y aquí está, jóvenes. Aquí está con signo positivo. Y a la hora de pasar del otro lado de la igualdad, nos queda como menos A sobre B igual a C. Y ordenando, C es igual a H menos A sobre B. Entonces, esas son las fórmulas que nos están pidiendo, jóvenes. ¿Sale? Entonces, fíjense nada más. La fórmula original era H igual a sobre B más C. ¿Sale? De ahí encontramos la fórmula para calcular A, que era B que multiplica a H menos C. Luego encontramos la fórmula de B, que es la que tenemos aquí, que es igual a entre la diferencia de H menos C. ¿Sale? Y la C, que es la última que encontramos, que es igual a la H menos A sobre B. ¿Vale? Bien, jóvenes, espero que haya quedado claro esta parte del despeje. Si no, durante todo nuestro ciclo escolar les estaré dando la idea para que ustedes vayan familiarizando con todo esto. Porque en física, todos los temas que van a empezar a ver, que vamos a empezar a ver, todos tienen fórmulas, ¿sale? Empezando con el tema de
movimiento lineal, que va a ser el próximo tema en clase. Ahí tiene fórmula. Bien, entonces, las actividades, jóvenes: despejar las siguientes fórmulas. De la fórmula 1, quiero que me despejen la distancia y el tiempo, ¿sale? De la fórmula 2, quiero que me despejen volumen y masa. De la fórmula 3, quiero que me despejen la resistencia y voltaje. De la fórmula 4, quiero que me encuentres cuál es la fórmula para calcular la masa, para calcular la altura y para calcular la gravedad, ¿sale? Y por último, de la fórmula de K es igual a 273 más C, quiero que me encuentren la fórmula que sirve para calcular grados centígrados. ¿Sale, jóvenes? Cualquier duda, estaremos atentos a ustedes para poder ayudarlos. ¿Sale? Vamos a estar. Cualquier duda, comuníquense, manden su mensaje para poder aclararlos. Por el momento es todo, jóvenes, y la dejamos hasta aquí. Hasta la próxima clase. Que tengan un buen día.